Ahí está. Bueno, acá estamos de regreso, estamos comenzando de todo un poco que siempre, además arrancamos la mañana lindo hoy, hablando desde México, desde Aguascalientes, México, como les decía recién, con Sari Méndez. Hola Sari, ¿cómo estás? Hola Rubén, muy buenos días. ¿Qué Buenos tal? días, acá realmente está espectacular el día de hoy, un poquitito fresco, hubo 0 grados esta mañana, una linda heladita, pero un día precioso, ¿no? Entra el sol por allí y el cielo bien celestito, el mar impresionante. Estuve esta mañana recorriendo un cachitito la playa y bueno, Qué muchos bonito. barquitos pesqueros ahí y una mañana pero pintadita, ¿eh? Una mañana pintadita. ¿Cómo anda por ahí todo en Aguascalientes? Pues aquí en México estamos con pasadita de dos huracanes. No han sido muy fuertes, pero ya hay afectaciones, ya hay algo de inundaciones. Y bueno, tenemos lluvia ya desde hace unos 2 días. Ayer casi no paró, desde la tarde hasta ahora en la mañana. Todavía está muy nublado y bueno, pues esperando que no llegue más fuerte, ¿no? Pero pues sí estamos ya entrando en temporada de huracanes y pues la gente a cuidarse, ¿no? Así es que además de todo, en México, huracanes. Además de, sí, todo el mundo está raro, ¿no? Sí, Hay sí. un montón de fenómenos acá. La semana pasada, una tormenta con granizo del tamaño de huevos que hicieron bastante daño a las plantas y a mí me hizo percha el techo. Y un techo que es de losa, pero tiene membrana y rompió toda la membrana. Tuvimos que hacer reparaciones. Y bueno, coches, parabrisas de coches, toldos, quedaron como queso gruyere. Uy, qué lástima. Y bueno, pues además extraño compartir contigo el programa, pero lo mejor es que no hubo allí más que el problema material, ¿no? Y que ya está resuelto. Claro, claro. Sí, porque cuando se afectan personas, vidas, sí, o sea, hay una pérdida mayor, pues sí, es lamentable, ¿no? Y lo que tiene por ahí, lo que te da a valorizar, uno tiene determinado confort, ¿viste? Y estas cosas te muestran que también son vulnerables, ¿no? Yo creo que en Hasta esta época lo que estamos viendo es que todo es efímero, ¿no? Que hay castillos construidos que se caen en 2 minutos y que en realidad lo único que tenés y lo más preciado es la vida de cada uno y lo que hace cada uno, ¿no? Y yo creo que se va mostrando, uno tiene a veces añoranza de viajar y de tantas cosas que uno las daba por sentadas, ¿no? Y que ahora con esta nueva relación que tenemos por el tema de esta pandemia, nos tiene medio un poco aislados y limitados, ¿no? Con sus desventajas y con sus ventajas, ¿no? Porque yo creo que cierto. si uno empieza a mirar lo positivo, sacando la parte negativa, uno está teniendo un montón de tiempo para uno, cosa que a veces estaba para afuera. Pero para no desviarme del tema, estuve viendo por ahí por las noticias que había en el volcán este Popocatépetl, había algunos fenómenos anómalos nuevamente. Así es, Rubén. Estamos acá atentos porque coincidentemente con estas grandes noticias que no debemos dejar pasar, que acompañan todavía al tema de esta desclasificación por parte del Pentágono, aunque haya o no relación, están surgiendo fenómenos en el volcán Popocatépetl impresionantes. Ya en el mes de agosto, que me tocó
a mí en tiempo real, estando haciendo una vigilancia nocturna a través de mi computadora en la cámara, pues me tocó captar un cilindro brillante enorme, enorme, estamos hablando de enorme, de unos 300 metros, podríamos hablar de largo, sin exagerar, tomando las referencias de distancia de la cámara y el tamaño del cráter del volcán. Entonces, lo ¿Eso maravilloso de... ¿Perdón? quedó en cámara, quedó registrado? Sí, lo tengo registrado porque además lo captó la cámara, eso fue lo magnífico, que lo captó la cámara de Tercer Milenio y luego, pero yo lo vi en la cámara del Servicio Nacional de Prevención de Desastres, Senapred, desde otro ángulo. Entonces, pudimos empatar las dos imágenes. Y bueno, tienes el volcán en vista desde una cámara y desde el volcán desde una cámara y otra, y el cilindro pasando por encima en paralelo sobre el suelo, siguiendo una línea paralela y pasando sobre el volcán. Y antes de ayer vuelve a aparecer este enorme cilindro, pero indudable pasando por allí. Ahora, Entonces, lo que quedan tantas sí, preguntas con eso, ¿no? Porque decís, ese cilindro que sale del volcán, ¿no? ¿Cómo entra? ¿A dónde va? ¿No? Todas las preguntas que quedan. ¿Qué tipo de tecnología? Porque el volcán hay, bueno, hay piedras, hay lava, hay material sólido, ¿no? ¿Cómo si se mete ahí tiene que tener algún tipo de desmaterialización o pues poder... este no entró al cráter, pero sí pasó por encima del volcán. Y días después de ese evento, se vuelve a captar otro cilindro que aparentemente es de un tamaño o más pequeño o iba un poco más lejos, ¿no? Yo calculo que era un poco más pequeño, pero igual hay mucho tráfico de estos cilindros que emiten una cantidad de luz impresionante, y ya un observador del cielo, pero que tiene un trabajo impresionante, que es Steven Barone, había captado un cilindro igual, pero furtivo por casualidad, porque él estaba observando una esfera luminosa de esas que atraviesan el cielo, pero también enorme, sobre Las Vegas, Nevada, sobre las montañas donde está la base militar Nellis, a unos 60 kilómetros, 70 de el área 51. Y este cilindro atraviesa el campo visual de la cámara que tenía Steven siguiendo esta esfera pequeña. Entonces, nosotros rescatamos ese objeto con un amigo de España que se llama Sergio Salazar. Él tiene un programa que nos permite analizar las fotografías eliminando toda esa luz y pudiendo ver lo que la cámara no capta por esa gran cantidad de luz que hay. Y observamos unos cambios en la imagen del interior de ese cilindro que nos dejó impactados. Y luego analizamos esas imágenes de los cilindros del volcán y esperábamos ver similitudes, pero no, resulta que hay de diferentes tipos de formas en ese interior. Es muy extraño, como si algo se transformara dentro del cilindro, y yo asumo que esa transformación es la que hace que se genere la energía que hace que estos cilindros se muevan, pero son velocidades hipersónicas, no tienen la velocidad de un avión, no tienen la velocidad de un artefacto terrestre, pero el ver esos cambios ahí adentro
y además observar el cambio del halo luminoso alrededor cuadro por cuadro, bueno, es impactante, pero lo más impactante es ver esos objetos sobre el volcán y qué están haciendo, por qué están apareciendo allí. Esa es la gran incógnita y además las cámaras cada vez más potentes y más con más definición de imagen que están colocando el equipo de Jaime Maussan es impresionante. No Lo dejan de monitorear el volcán. qué trabajo interesante que está haciendo Jaime Maussan con todo su equipo, porque bueno, hay inversión, hay tiempo, hay bueno, un trabajo periodístico profundo, viajes, o sea que realmente un compromiso, ¿no? Con todo esto. Sí, sí, el Jaime Maussan ha invertido tiempo, recursos económicos, él va a los sitios y si no va, consigue a los testigos y bueno, en este caso, él apoya al monitoreo volcánico por el tema de la actividad que no ha parado. De hecho, los últimos días ha habido algo más de actividad que en otras ocasiones, pero al final no ha ido a mayores y está conectado también a las redes de seguridad civil para el tema de ese lado del volcán, que es hacia el Estado de México. Senapred los tiene hacia el lado de Puebla, hacia el lado de Morelos. Entonces está vigilado esa actividad volcánica desde todos los ángulos y Maussan colabora con esas cámaras, pero nos deleita cuando hacemos esas vigilancias o cuando nos comparte lo que otros vigilantes volcánicos o ellos mismos al analizar los videos van encontrando. No siempre se ven en tiempo real, pero yo tengo el gusto y la increíble experiencia de haberlos visto en tiempo real, Rubén, y en serio no tiene desperdicio. O sea, es una sensación tan grande el haber tenido esos avistamientos porque a simple vista los he tenido, pero muy esporádicos, ya hace mucho tiempo. No los he podido yo realmente grabar, pero cuando ves que estás viendo estas cámaras en vivo, sean las de Senapred en un pueblito que se llama San Nicolás de los Ranchos, o en otro que es Tlamacas, o en las cámaras de Jaime Maussan, de monitoreo volcánico, bueno, es que lo estás viendo allí con tus propios ojos y poderlo grabar y luego poderlo analizar y compartirlo, olvídate, es la experiencia completa. Ya solo me falta algún día que no lo dejo de lado, ir directamente al volcán y con la nota, además aclaratoria, que estos fenómenos no se ven a simple vista. Estos fenómenos los están captando las cámaras de vigilancia nocturna. Las ¿Y cámaras... tienen otra sensibilidad las cámaras que el ojo humano? Sí, efectivamente, son cámaras que graban en infrarrojo, son cámaras diseñadas para aumentar la visibilidad nocturna y a simple vista estos objetos no son visibles, como el que se grabó anoche, que es impresionante. Es una esfera luminosa que está barriendo el entorno entre la niebla, que va dejando un patrón muy extraño, como si estuviera haciendo trazos o barrido entre la niebla, pero lo más impresionante es que de repente se coloca en un ángulo izquierdo sobre una antena que hay allí y lanza un rayo y la antena se ilumina. ¿Qué es eso? Si alguien pudiera decir, no, están jugando con una lámpara o un láser,
con ese mal tiempo está prohibido estar en la zona del volcán por el peligro porque ha estado lloviendo, el piso está con lodo, además como hay ceniza caída, es muy peligroso transitar por allí, solo la gente de vigilancia que está siempre allí en la estación de guardabosque y vigilancia del volcán pueden permanecer allí en guardias, ¿no? Pero, pero una persona no. Es impresionante. Tengo publicados los 2 videos en mi canal de YouTube. Si gustas, te Y pongo una sí, después etiqueta voy a en tu ir página. y los voy a ver. Sabés que a veces no tengo tiempo de ir Ajá, buscando, ¿viste? Ay, tengo pila de cosas que las voy apuntando ahí, después en algún momento entiendo. pongo y veo todo. Lo que estuve viendo, Pues que por ahí lo que me va saliendo en las páginas, en las redes sociales, que están apareciendo objetos de tamaño impresionante cerca del Sol, ¿no? cerca del sol, sí, y se han visto ya varios constantemente, ya hay varias semanas. Incluso yo vengo siguiendo estos eventos ya desde hace unos meses porque vuelven a surgir, pero el de esta semana también es impresionante. Esto fue, me parece que el sábado una especie de cubo, se ve cuadro, pero se alcanza a apreciar volumen, pero enorme, enorme del tamaño de 100 veces la Tierra, pero Claro, además cubre totalmente esa parte de la luz del sol. yo vi eso y me asombró, ¿no? Realmente, ya había visto de algunos objetos de tamaños impresionantes también que pasaban raudamente por la órbita del Sol, del tamaño de, también más grande que la Tierra, y vos decís objetos naturales, objetos artificiales, ¿qué hay ahí afuera que todavía no podemos entender o no lo podemos ver? Pero sabés que me pasó algo muy curioso, ¿no? Levanté una nota que no creo que sea una fake, pero que hablaban de una bacteria que eh, transmuta metales, ¿no? Como que convierte metales en Ah, oro. sí, sí, sí. No, no es fake. No transmuta. Es capaz de asimilar. Eso ya se había visto. Por ejemplo, hay unas bacterias que se llaman cromófilas, justamente, que son capaces de digerir de alguna manera los metales. Pero si se afirmó a alguien que es una transmutación, por ejemplo, a convertirla en oro y tal, pues está un poquito como malentendiendo la nota, No, ¿no? no, 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 yo por ahí lo digo, no me Sí, salió la palabra. Sí, como que sí. digiere y un producto Sí, de esa digestión es el oro, ¿no? sí, Y, sí. y bueno, tuve un montón de sonrisas, ¿no? Como diciendo, o sea, gente que se ríe o que no lo puede creer. Ah, pero Y sí, vamos viendo que hay bacterias que comen radiactividad, hay bacterias también, que comen plástico, así es. eh, o sea, hay bacterias que comen Petróleo, petróleo, ¿no? Entonces, me doy cuenta a veces que en la media de nosotros no hay información o tiene poca información claro, hay un salto de descubrimientos tecnológicos y físicos tan impresionante que, bueno, la gente no termina de asimilarlos, ¿no? Pero la física cuántica creo que es algo que nos está dando, nos está iluminando un montón de cosas que estaban oscuras y nos está haciendo posibles cosas que negábamos, ¿no? Que se negaba hace muy poco tiempo. Con la física cuántica casi todo
es posible, ¿no? Entonces Así vos me es. decís, nos falta asimilar como humanidad lo que ya está a la vista, ¿no? No es cosa que estén ocultas, hay cosas que están probadas científicamente y reprobadas y probadas y recontraprobadas. Entonces vos me decís, a veces es difícil, ¿no? Poner o decir cosas, porque vos estás diciendo verdades reveladas ahora y la gente te mira como diciendo, ¿qué taradez me dice este tipo, ¿no? Pues sí, es que no todos tenemos obligación de saber todo, ¿no? Pero sí tenemos la obligación de informarnos antes de emitir una opinión sobre un tema que no conocemos. La O sea, información está a allí. mí la opinión por ahí me tiene sin cuidado, porque cada uno opina Claro, lo que quiere, pero lo que me hace inferir determinada opinión es que esta persona ignora qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces ajá. esa asombro, esa carcajada que te dice, bueno, este no está actualizado con la información. No, imagínate, ahí, ya te había comentado, desarrollo de biorobots con células de rana que se mueven hacia el lugar Claro. donde están programados. Son robots hechos con células de rana. Y si eso ocurre, ¿por qué no pensar que esos ovnis que se han clasificado como entidades biológicas o como evanis pudieran ser ese tipo de artefactos que ya están desarrollados por civilizaciones muy avanzadas y que sean quizá a lo mejor para protegerlos del viaje interestelar, protegidos en algún tipo de vehículo y después soltados acá a la atmósfera como investigadores, como observadores, y son lo que estamos viendo también, que se ha clasificado como biológico y pues desde su origen sí. Y es que la mejor, las máquinas más eficientes para utilizar la energía son los organismos vivos. No hay máquinas que sean eficientes en el uso de energía. Entonces, si hablamos de esas civilizaciones que nos hablaba Gorbachev, de civilizaciones que son eficientes en el uso justamente de esa energía y que nos coloca a la humanidad, yo no la pongo en nivel cero, yo la pongo en nivel -1. ¿Por qué? Porque todavía no somos capaces de dejar de utilizar la energía que nos da la naturaleza, sobre todo la energía fósil que proviene del petróleo, contaminar el ambiente, no ser autosuficientes y autosustentables para no dañar nuestro mundo con la explotación de esas fuentes de energía y encima de todo, no ser capaces de darnos cuenta que estamos acabando con vida que no nos corresponde, con vida que nos rodea en este planeta, ¿no? Así como el amigo que nos está acompañando y dándonos problemas, él forma parte de la naturaleza, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con él. Pero los cambios que estamos generando, y tú lo dijiste en el último programa, muy cierto, Rubén, ese calentamiento global, esos 27 grados que se acaban de registrar en el Polo Norte, provocan que se descongelen microorganismos que estaban allí inactivos desde hace millones de años. ¿Por qué no pensar que esa acción del calentamiento global en el que estamos contribuyendo esté provocando la presencia de estos virus que existen desde que son? Hay un montón de variedades de este tipo de virus con corona. Este es uno de tantos y justamente
pues no se ha podido llevar bien con nosotros desde nuestro punto de vista, porque ya sabemos cómo controlarlo, ya sabemos cómo evitar que nos enferme, pero nosotros mismos evitamos hacerlo, no queremos convivir con ese microorganismo porque nos viene a cambiar nuestro modus vivendi, ¿no? Nuestra manera común de vivir. Entonces, ese tipo de objetos que vemos y que emiten luz y que parecerían como vivos, puedan ser de una tecnología de la que ya se está diseñando en pequeña escala a nivel laboratorio, pero aquí en la Tierra. Ahora la pregunta es, ¿el desarrollo de esa nanotecnología, de esa inteligencia artificial, de esos neurochips que ya están listos para implantarse, para que te comuniques a través de Starlinks con una computadora cuántica? ¿De dónde surge? ¿De solo prueba y error? ¿O será que esa rescate de materiales, de esos ovnis caídos que ya se acepta que los hay? Luis Elizondo lo dijo en una entrevista, sí ha habido caídas y sí se estudian los materiales. Está una lista de proyectos de investigación ya con sus productos que están clasificados para la salida al público, pero no así la lista de estudios que se han hecho desde hace 40, 50 años, donde están analizando todo este tipo de materiales, donde están desarrollando este tipo de tecnologías. Entonces, ¿de dónde viene? De probablemente de civilizaciones avanzadas, pero estamos tan atrasados que yo estoy segura que todavía no somos capaces de construir un cilindro como el que estamos viendo. Sí, por ahí yo lo que, mientras estás hablando, lo que veo por ahí más grave que todo el problema tecnológico, que nosotros, la raza humana, creo que no está preparado para tener la tecnología que tiene, ¿no? Porque vos fijate que todo se usa a nivel destructivo, ¿no? Con esta competencia que termina y según parece que venimos repitiendo, termina con la destrucción de la humanidad. Ya estamos destruyendo el medio ambiente, ¿no? De una forma tremenda por el uso irracional y por no entender el rol del ser humano, lo que debería ser el ser humano en la Tierra, ¿no? Yo veo, uno va viendo ahora con esta pandemia, ¿no? Que vos decís, esta pandemia nos está diciendo, lo hemos charlado varias veces, ¿no? Que el parate en la acción humana está recuperando el planeta. Entonces, el mayor problema que tiene el planeta Tierra es el ser Somos humano. los O sea, humanos. la falta de empatía con este planeta, ¿no? La falta de entendimiento que quizás lo tenían los pueblos originarios, en mayor o menor medida también con sus errores, ¿no? Porque si no, no hubiéramos llegado a este punto. Pero también a medida que va avanzando nuestro conocimiento, estamos viendo el pasado. No sé si pudiste tener acceso que está por las redes sociales, lo que se habla que sería un reactor a escala gigante en Gabón, en Ajá. África, que es del tamaño de una montaña y que aparentemente, según estudios que hicieron científicos, sería un reactor de nada más ni nada menos que 1.500 millones de años, ¿no? Ajá. Entonces vos me decís, si hubo un reactor tan eficiente, porque aparentemente fue eficiente y se mantuvo por varios millones de años funcionando, ¿no? Pues, esto lo deducen de acuerdo al estado del uranio, porque dice, el uranio que está ahí, de la única forma que puede estar ahí es que haya sido utilizado en reacciones nucleares, ¿no? Así Entonces, es. si hace 1.500 millones de años había
alguien que pudo hacer una tecnología de tal calidad, ¿qué pasó en el medio, no? Es decir, ¿qué pasó en el medio? Vemos, no nos tenemos que ir a 1.500 millones de años, nos vamos a varios miles de años y qué pasó en la India, qué pasó en toda esa parte que hay rastro de explosiones nucleares, ¿no? Han sido estudiadas y también atribuidas a otras cosas, ¿no? Hay tierra vitrificada, bueno, hay un montón de Evidencias. evidencia que muestran eso. Y aparte, bueno, si uno va con la literatura o la historia de la India, están los relatos de estas máquinas, de estos rayos y de todo eso, ¿no? Entonces, estamos condenados a repetir siempre la misma historia, los seres humanos o los habitantes de este planeta. A veces yo me pregunto eso. Así es. Bueno, pues primero, ya se ha hablado de que aquí en el planeta ha habido varias civilizaciones. También y no se descarta, yo creo que si un relato se repite en todas las culturas del mundo, no es que todos se hayan entrado en el mismo estado alterado de conciencia, tomando todos al mismo tiempo lo mismo y viendo todos al mismo tiempo esa alucinación, ¿no? Está escrito, está descrito en muchos libros antiguos y bueno, eh, ahora están ya traduciendo los más antiguos rollos del Mar Muerto que fueron encontrados en la cueva 103. Entonces, vamos a ver de qué nos hablan, ¿no? Porque al parecer hay libros repetidos, pero también hay libros nuevos que se reservan. Incluso hay uno escrito totalmente en cobre. Entonces, ¿qué nos dirá? ¿Que hay o que hubo otra civilización? Afortunadamente, quienes están en esa investigación, al parecer son de nuestro lado, de la historia verdadera, de mente abierta, no son del tema aplicar todo eso para seguir dirigiendo las creencias por un solo ruta, sino que van en la búsqueda de todas esas verdades ocultas, ¿no? Y el asunto es que si ha habido todas esas relatos de esas anteriores civilizaciones y estamos viendo esas evidencias de una gran explosión nuclear, pues seguramente hubo un sistema que producía energía, quizás eficiente, quizás fuimos una civilización ya tipo 2, tipo 3, que al final de cuentas requería de la energía nuclear, pero que eficientara para todo el planeta. ¿Tendrá esto que ver con aquella Atlántida perdida y los relatos de cómo desaparece? No lo podemos saber, pero las evidencias están saltando a la vista, no podemos cerrar los ojos. Y entonces, si estamos viendo este tipo de artefactos que están visitando el planeta, si estamos viendo que se está llevando a cabo la investigación y el desarrollo de productos derivados de todos esos rescates y aplicando tecnología inversa, aunque no lleguemos a ese nivel, podemos pensar que en un pasado sí se había llegado a eso y por algo desapareció. 4.000 o 5.000 millones de años de edad del planeta nos dice que pudieron a pasar 20.000 cosas. Este gran reactor tiene 1.800 millones de años, la Tierra tiene 5.000 años. Nosotros lo que sabemos es lo que podemos ir aprendiendo de la historia de las capas geológicas y lo que encontramos allí, pero hay registros de que hubo algo más que en lo que se ha encontrado en esas capas geológicas, porque hay eh, restos arqueológicos, hay el acompañamiento de artefactos humanos con por lo menos especies extintas hasta
100,000 años, 200,000 años, están dibujadas criaturas del tiempo de dinosaurios, incluso de las más antiguas. No estamos hablando de hace 65 millones de años, donde ya había habido extinción de esas especies. Son de mucho más atrás de esas especies y están plasmadas en este templo en Indonesia. ¿Qué podemos Pero bueno, pensar? ahí mismo en México están Acá en estas Italia. esculturas hechas algunas en cerámica y otras en piedra, que hay, bueno, las que están ahí en el Museo Purrut, que representan dinosaurios como los estaríamos viendo ahora, incluso algunos de ellos, quizás como se viene descubriendo ahora que podrían haber sido. Entonces, sí, ¿cómo esta gente llegó a esa conclusión? Si no tuvo o tecnología como para resolverlo o tuvo algún tipo de visión de eso, ¿no? Sí, sí, las figuras de Acámbaro que son enigmáticas. Acá en México hay una abundancia de evidencias y que sorprenden, ¿no? Obviamente, si uno está acostumbrado a la arqueología tradicional, a que solo lo que nos muestran en los museos, ya sea de sitio, en los museos como el de antropología e historia, pues claro que nos va a sorprender si aparecen objetos que no encajan allí, pero alguien decía que la verdadera historia está en los sótanos y las bodegas de los museos, donde ha sido guardado lo que no se ha podido explicar y se ha preferido ocultar. Pero dentro de las casas de las personas descendientes de los habitantes de esos lugares, todavía hay esos objetos que no han sido recogidos para ser guardados o presentados en museos, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos esperar? Si están allí y alguien se ha preocupado por hasta invertir de su propia bolsa para investigar la antigüedad y la autenticidad, y laboratorios totalmente confiables que les investigan a las universidades demuestran que estos objetos tienen esa antigüedad, son reales, no son nuevos, no son falsos, y están allí es porque alguien los hizo y alguien estaba representando lo que estaba viendo. No Claro, estaban representando dinosaurios solo porque se los imaginaron, ni estaban representando figuras que encajan con las descripciones extraterrestres. bueno, Ellos están representando lo que ven, ¿sí? ahí en Acámbaro es impresionante la cantidad de material que hay hecho bueno, en jade mexicano, que realmente sorprende, primero por la calidad de la De escultura, las por el piezas. material que tallaron y por las representaciones, ¿no? Las representaciones Sí. hay de todo lo que se te ocurra, ¿no? Y vos decís, hay máquinas, incluso hay estas naves representadas en piedra, ¿viste? Y vos decís, después también Ahí hay creaciones artísticas que son de un nivel exquisito, ¿no? Y esto descubierto ahora y tienen, algunas de ellas tienen más de 2500 años. sí, no, hay piedras de hojuelos que están datadas casi entre 8 y 9,000 años, y que representan incluso platillos voladores y todo esto. Pero además te quería contar que de la cultura tolteca se rescataron unas piezas que serían como unas cilindros y barras de turquesa que supuestamente estarían engarzadas en algún collar, ¿no? Como estos que se han encontrado en los entierros mayas, sobre todo.
pero la curiosidad de estos cilindros es que apenas entra un cabello y lo he tenido en mis manos y lo hemos hecho y lamentablemente no nos dejaron fotografiar porque son piezas de esas que inexplicables que no se muestran. Te muestran otras que también no te explicas cómo fue perforado perfectamente un orificio en una pieza larga de cuarzo o de jade para que entrara ahí una pequeña cuerda. ¿Con qué herramienta se podía hacer eso? O sea, nos vamos a las grandes construcciones, a las piedras enormes, estas que hay allá en Sudamérica, que son imposibles. Nos vamos a esas enormes piedras de Saqqara o de Serapeum, que están incluso pulidas a espejo, pero como esas piezas de apenas 1,5 centímetros o 2, con un diámetro de menos de medio centímetro, iban a tener una perforación en el centro donde yo me quemo las manos y yo las tuve en las manos, que apenas puedes introducir un cabello que yo me quité de la cabeza e intenté ponerlo y nos costó mucho trabajo porque en algunos ni siquiera entraba el cabello, pero tú podías ver a través de él, el orificio estaba continuo y no tenía imperfecciones, no tenía tropiezos. ¿Cómo, Rubén? Explícame eso. Eso es lo que me tiene aquí. ¿Por Claro, qué? ¿Cómo hacen eso? el otro día leía que estudiaron una de las calaveras de cristal, ¿no? Estas Así. que aparecen muchas. Y dice que en un rincón tenía como el pulido de una máquina. Entonces la descartaron porque eso es tecnología actual, ¿no? Entonces, las perforaciones que hay en las piedras en Egipto y en un montón de lugares, perforaciones hechas con barreno, Con barreno. son tecnología actual, pero tienen, no sabemos la edad que tienen. Entonces, Es, vamos a decir, no se puede descartar cosas tecnológicas que se vean del pasado, porque realmente lo que están mostrando es otra cosa. Pero bueno, pues vos sí. decías recién también, ¿no? Esta arqueología prohibida de la que estamos hablando en este momento, que se está imponiendo, ¿no? Yo creo que en este momento hay un montón, una cantidad bastante importante de arqueólogos serios, muchos sin título, ¿no? Que están iluminando nuestra prehistoria, ¿no? Están haciendo análisis, están haciendo conclusiones que dictan el sentido común, no el statu quo o el conservadurismo que pueda tener la arqueología, porque hay una arqueología que yo creo que todo tiene que ser bien estudiado científicamente, pero lo que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Cuando hay tanta evidencia, lo que te tiene que llevar a más preguntas, no a tirar una conclusión descabellada como tira cualquiera, o invierte unos mangos haciendo cosas, demostrando cosas que no se pueden sostener con el entorno, ¿no? Vos me decís, esto de que arrastraban las piedras con rollos de madera, que podés arrastrar 2 piedras, todo, pero no la cantidad de piedras y no el tiempo que hubiera llevado y no desde la distancia que vinieron. Buscar otra solución, porque esa no es, no la dicta el sentido común, ¿no? Lo mismo que decir, hicieron las cosas, alguna cosa puede haber tardado 300 años en hacerse, pero no hay, el ser humano no hace las cosas durante 300 o 400 años, en general. Hacen las cosas para verlas. Exacto. Sí, sí, por ejemplo, esas grandes construcciones en Egipto o que eran dedicadas a los reyes,
Aunque ya sabemos que en Egipto, por ejemplo, en las pirámides no hay tumbas, las tumbas están apareciendo a kilómetros de distancia Claro. de allí. Allí nunca se encontró un sarcófago de ningún Aparte las faraón, ni correlaciones mucho también con las menos. fechas. Hay cosas que no coinciden, ¿no? La erosión, bueno, hay un Exacto. montón de cosas que no coinciden con la teoría oficial o con el datado oficial, ¿no? Y, y bueno, ese desarrollo tecnológico y que si viene también de esa tecnología inversa y está permitiendo datar cada vez más atrás, pues bienvenido, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la misma avance tecnológico nos está diciendo que algo hubo antes que nosotros, que tuvimos que empezar de cero, que eso es lo más lamentable, y que solo alcanzamos a ver al límite de lo que nuestra edad biológica nos permite comprender, porque si nuestra edad biológica es de 70, 80 años, pensar en 1000 años atrás ya nos cuesta. Si alguien es consciente que la presencia de Cristo ocurrió hace 2020 años, según la historia. 2020 años. ¿Quién se acuerda de algún pariente de hace 2020 años? ¿Quién? Menos acá en América, que ya no sabemos dónde quedaron nuestros antepasados por, por, la, por la venida de tantas culturas, civilizaciones que ya sabemos que han estado los nórdicos, los españoles, los ingleses, portugueses, italianos, que apenas vinieron ¿hace cuántos? Hace 600 años, o sea, y Ah, además es lejos. Si aparte, yo vemos, veía el salto, ¿no? Tecnológico que hemos dado en los últimos 150 años, ¿no? Estaba viendo exacto, algunas series que hablaban de Francia, estaba viendo una serie ahí de Luis XIV, y vos veías lo rudimentario en donde vivían y el poco conocimiento que tenían, incluso de anatomía, ah, ¿no? sí, Entonces, vos me decís, que hace muy poquito tiempo no se sabía nada de nada, nada, de nada, de nada, ¿no? En qué estado de brutalidad estaba, por lo menos la parte europea, ¿no? Por sí, lo menos la parte europea, porque la parte asiática tenía más historias, si mucha bien también sabiduría. limitaciones. Creo que las limitaciones religiosas fueron lo peor para toda la humanidad, ¿no? Yo estoy Porque de acuerdo. porque terminaron negando bueno, el poder de la religión, no de la fe, ¿no? De la religión, ¿no? El poder de la Sí, sí, religión sí. terminó idiotizando a la gente y cómo manejan a la gente y en la actualidad, ¿no? Con las creencias, ¿no? Cómo se maneja y cómo gente por ahí con más poder termina manipulando a todo el mundo y termina manipulando la historia también, ¿no? O negando. Sí, Vos fíjate totalmente. que se está destruyendo, al día de hoy se están destruyendo obras monumentales hechas por nuestros antepasados por religión, ¿no? Lo hemos visto con las estatuas de Buda, lo hemos visto con los templos de Medio Oriente, ¿no? Que dinamitaron todo. Pero a lo que voy es que poquito tiempo tenemos y no podemos llegar a asimilar, como hablábamos recién, todo lo que se sabe, metamaterial, y hay tanta información, ¿no? Que por ahí nosotros estamos un poquitito más informados porque uno la tiene a mano, pero la mayoría de la gente le habla de un No motor a nivel siempre. nanométrico y no entiende que si hay en motores nanométricos, ya están hechos, ¿no? Esto también, ¿no? De la ingeniería genética hay toda una discusión ahora con las vacunas genéticas, ¿no? Que modifican. Puede haber reservas con respecto también a que se pueda manipular o que se pueda
usar con determinada cosa, pero usada por la gente correcta, con gente éticamente correcta, es un avance, pero impresionante para la humanidad. Lo que pasa es que el problema sigue siendo nuestra evolución espiritual, ¿no? Si no avanzamos como seres humanos, ¿no? En nuestros conceptos éticos, en nuestra claridad, ¿no? Mal podemos hacerle toda herramienta como un mono con una navaja, ¿no? Termina haciendo desastre. Sari, Sí, se pasó se el termina tiempo el tiempo. volando, pero continuamos con este tema la semana que viene. Me Eh, parece muy bien. seguimos con ovnis y arqueología prohibida. Claro que sí, apasionante. Un abrazo gigante y gracias por estar. Como Gracias decía, a ti por la como invitación. decía nuestro amigo Fabio Serpa. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está.